Siguiente concepto, geometría. Y aquí vamos a dibujar. En este caso vamos a hacer una planta de arquitectura bien básica, que en este caso vamos a hacer con un rectángulo. Un rectángulo se dibuja con el comando rec y hacemos clic, pinchamos en la pantalla y luego podemos hacerlo de varias maneras, pero la manera acá es que dice ahí en azul 10,79, primero el ancho, no, vamos a ponerle que tenga, no sé, 10 metros. Luego apretando la tecla tabulador cambiamos y ponemos ahí el otro valor, en este caso que tenga 5. Vale, ahí tenemos un rectángulo de 10 por 5. Este rectángulo vamos a seleccionarlo. Hay dos maneras de seleccionarlo. La selección total, que es hacia la derecha, cliqueamos y vamos a la derecha, selecciono todo, o la selección parcial. La selección parcial es solo con tocar una parte de ese dibujo ya me lo selecciona. En este caso yo me paro acá, la selección es hacia la izquierda, cliqueo, voy a la izquierda y ya me lo selecciona. Esto es importante porque cuando los dibujos se mezclan, o sea, se empieza a complejizar, es muy útil para seleccionar cosas. Muy bien, ahí tenemos 10 por 5. ¿Cómo hacemos los muros? Imagínate que queremos que sea un muro de, no sé, de 20 centímetros. Hacemos el comando offset. El comando offset lo que hace como una homotesia del objeto, tanto hacia afuera como hacia adentro. En este caso lo vamos a hacer de 20 centímetros. Como estamos dibujando en metros, vamos a hacerla de 0.2 metros. O sea, apretamos o Enter, que es el comando offset. Siempre hay que apretar Enter o la barra espaciadora. Ponemos la distancia, en este caso va a ser 0.2, Enter, seleccionamos el objeto y seleccionamos adentro porque queremos ir hacia adentro. Y ahí nos generó esto que figura más o menos lo que son los muros. Entonces, si yo quiero cambiar de layer estas geometrías, lo que hago es lo selecciono, abro la pestaña de los layers y cliqueo ese layer. Ahora me lo llevó al siguiente layer que se llama ejemplo de crear un layer. Pero nosotros vamos a trabajar acá siempre por ahora en geometría. Entonces, clic y lo llevamos de nuevo a geometría. Otro comando muy básico y elemental que sí o sí tenés que saber es el comando línea, cómo dibujar una línea dentro de aquí. El comando es L Enter, ahí hace una línea. Pincho en la pantalla y me va a generar una línea. En este caso ya está trancado para que dibuje sí o sí ortogonalmente a 90 grados. ¿Cómo hago para desbloquearlo? Con F8. Si aprieto F8 me va a liberar la restricción que hay de movimiento y en este caso me va a dejar dibujar en cualquier dirección. A mí sí me interesa dibujar en 90 grados, entonces vamos a activar el F8 y ahí sí vamos a ir. El siguiente clic no lo tengo que hacer, lo puedo hacer siempre y cuando quiera hacerlo manualmente. Clic, y ahí lo voy cerrando, y cuando quiero salir del comando línea aprieto escape. Siempre se aprieta escape para salir del comando línea. Es como que AutoCAD se dibuja con una mano, casi siempre está en el escape y la otra mano está en el mouse. Selecciono todo y lo borro con suprimir porque no es lo que quiero hacer. O si no, lo puedo hacer introduciendo el valor numérico, por ejemplo L Enter para hacer la línea, pincho y quiero hacer una línea de 1 metro, aprieto de nuevo Enter o la barra espaciadora, ahí la tengo de 1 metro. Luego para abajo, por ejemplo, de 50 centímetros, pongo 0.5, que son 0.5 metros. Enter, lo tengo de nuevo. Luego lo mismo hacia la derecha, 2 metros, 2 Enter. Y así puedo ir dibujando líneas. Vale, el círculo, si quisiera hacer un círculo, es C Enter, aprieto y hago un círculo. Y así, en este caso, puedo poner el radio, ahí me lo está señalando. Si yo quisiera poner el diámetro, pongo ahí diámetro, haciendo cursor hacia abajo me despliega opciones. En este caso solo diámetro, y ahí me dice que entonces ponga el diámetro. Si pongo 1 metro, me va a quedar un 1 metro.
Pero bueno, hay muchos comandos y estos nosotros tenemos una lista que está en Instagram, pueden ir a verla, donde le podemos compartir un montón de comandos que tiene AutoCAD.